Hermanos, hay diferentes tipos de sermones, de predicaciones, pero casi todos los predicadores nos ponemos de acuerdo en que hay principalmente dos tipos de sermón. Un tipo de sermón es el que ustedes escuchan aquí el 95% de las veces los domingos, que es un sermón expositivo, en el que exponemos un pasaje de las Escrituras, tratando de entender lo que Dios nos quiere comunicar a través de ese pasaje. El otro tipo de sermón que predicamos mucho menos es un sermón temático, es decir, que buscamos un tema en todas las Escrituras y exponemos ese tema. En lo personal yo predico un temático por cada 90 expositivos, pero hoy les tocó un mensaje temático y lo hago con el motivo de animarles, hermanos, a que tengan ustedes en alta estima, en alto valor a las Escrituras. Si en algún momento de tu vida caes en la tentación de comparar a las Escrituras como un buen libro, un libro que es ligeramente mejor a otros libros, pues quiero animarte a que a través de este mensaje entiendas que es un libro supremamente superior a cualquier cosa que pudo haber escrito o que escribirá una persona. Y se llama el mensaje claridad y suficiencia, que son dos características que Dios puso en toda su palabra para evitar un deterioro inevitable. Todo lo que está expuesto a la humanidad y a este mundo caído se deteriora. Y la palabra de Dios puede sufrir deterioro. Y yo sé que esto causa contradicción, pero lo vamos a ver en el siguiente momento. Vamos a orar. Padre, te bendecimos esta tarde, Señor. Gracias por la oportunidad de estar juntos, de ver hermanos conocidos, hermanos nuevos, visitantes, y gozarnos juntos en la alabanza, en el aprendizaje, en la esperanza en ti, Señor. Padre, bendice al que está con su rodilla postrada, Señor, en necesidad, en dolor, en privación, en necesidad económica, Señor. Bendícenos, Padre. Y permítenos maravillarnos ante la fabulosa palabra que tú nos has dado, ante esta revelación hermosa que tú nos has dado, completa y efectiva, en Cristo Jesús. Amén. Para esto, hermanos, necesito que hagan usen un poco su imaginación y voy a usar un ejemplo un poquito burdo para tratar de confinar todo el conocimiento eterno de Dios y perfecto en esta sola diapositiva, que es una diapositiva oscura. Supone, hermano, que en esta diapositiva, en esta superficie, está de alguna manera presente todo el conocimiento que Dios tiene acerca de nuestra creación, de la creación de los ángeles, quizá 1000 creaciones que Él ha hecho y que nosotros no tenemos oportunidad ni quiere que sepamos acerca de esas creaciones, pero ahí está todo contenido. Y no quiero imaginarme en qué sistema de información o en qué lenguaje maneja Dios en su mente esa información. Debe ser sorprendente para que Él ponga todo el código de información genético de una persona en un lugar pequeñísimo, microscópico. Debe ser un sistema de información y un lenguaje impresionante el que Dios usa para tener el cúmulo de su conocimiento. El plan original de Dios era que tuviéramos acceso a ese conocimiento, porque Él quería tener una comunión con su creación, con el hombre y la mujer que había creado, de tal manera que convivieran cercanamente y lo llegáramos a conocer a Él, a sus planes y todo lo que Él ha hecho en el universo. Sin embargo, este plan de Dios, esta idea de Dios se vio momentáneamente alterado por causa del pecado. El hombre rechazó la perfección de Dios porque en este universo de conocimiento había dos árboles. Este universo de conocimiento estaba disponible en el huerto del Edén, en esa convivencia cercana con Dios que tenía el hombre, convivencia perfecta,
donde hablaba de tú a tú y conversaban. Y había un árbol que era el del conocimiento del bien y el mal, el cual el hombre ni siquiera tenía necesidad de acercarse a él, porque cualquier consulta sobre el bien y el mal, entre paréntesis, no había mal, cualquier consulta el hombre se la podía hacer directamente a Dios. Entonces el árbol del conocimiento del bien y el mal, ni tenía el hombre por qué acercarse. Dios solamente de manera indicativa le dijo, no vayas a comer de ese árbol, no necesitas saber lo bueno y lo malo, porque yo estoy aquí contigo. Y puso la oportunidad para que el hombre ejerciera una de las capacidades que Dios le dio, es elegir, la libertad de elegir. Hecho a su imagen y semejanza, el hombre podía elegir. También había en el huerto del Edén el árbol de la vida. Si el hombre hubiera comido el fruto del árbol de la vida en lugar del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, el hombre hubiera vivido eternamente y hubiera estado expuesto a este conocimiento perfecto y absoluto de Dios acerca de su creación pasada, presente y futura. Entonces fuimos destituidos de esta oportunidad de conocer a Dios completamente y conocer ese lenguaje creador de Dios. Obviamente no es solamente el conocimiento, es el amor que todo eso implicaba, porque Dios realizó su creación con amor, con esperanza en una convivencia cercana, profunda y amorosa con su creación. Pero una vez que esto cambió por causa del pecado, el hombre fue expulsado de esta posibilidad, de este conocimiento. Pero Dios no dejó las cosas ahí. Él dijo, necesito comunicarles aún así la información necesaria para que se reconcilien conmigo. Habiendo pecado y habiendo dadome la espalda y estando destituidos de mi presencia y mi gloria, necesito comunicarles que yo tengo un plan para restituir y reconciliarnos en el futuro. Entonces, Dios establece que tiene que revelarnos algo al hombre. Pero ya no lo puede hacer en ese idioma, en ese lenguaje, en ese código con el que creó, que es lo que piensa Dios. Tiene que hacerlo en un idioma y en una capacidad de una mente caída que tiene el hombre, para que el hombre lo podamos entender. Dios tuvo que limitar su mensaje y dijo, no les puedo hablar de las maravillas de mi creación ni de por qué hice yo las cosas que le pregunta Dios a Job cuando le está cuestionando, sino únicamente les voy a dar una revelación necesaria para que nos reconciliemos. Y eso, si ustedes se fijan, es este círculo. Esa es de todo el total del conocimiento. Dios hizo una revelación, dijo, voy a revelarle al hombre lo que necesita para que se arrepienta y yo lo perdone y pueda yo adoptarlo nuevamente en mi familia. Sin embargo, esto es complicado. Perdónenme este ejemplo, hermanos. Perdónenme este ejemplo. No estoy implicando que el hombre sea una hormiga. Pero es como si tú le quisieras comunicar a una hormiga cómo ensamblar un reactor nuclear. ¿Cómo se lo comunicas? ¿Con qué idioma? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo te comunicas con la hormiga? Entonces Dios tuvo que limitar su revelación para que una mentalidad caída y limitada como la nuestra entendiera ese mensaje de reconciliación. Entonces ahí ya hubo una merma de toda la información que Dios conoce. A lo que nos tuvo que revelar es menos esa información. Entonces cuando Dios decidió que nos iba a revelar, que necesitaba revelarnos, se lo tuvo, y de hecho las escrituras dicen que Dios ha hablado de muchas maneras y Él continúa haciéndolo, y en estos últimos tiempos nos habla a través del Hijo, a través de Jesucristo. Es decir, Él sigue dando esa revelación hasta la venida, hasta la llegada de Jesucristo. Una vez que Él establece lo que va a revelar, Él lo tiene que inspirar. Es decir, no se lo dice a toda la humanidad,
No nos lo dice, no pone en el cielo un mensaje, un letrero inmenso para que toda la humanidad lo vea, sino que Él se lo inspira a las personas que Él ha seleccionado, de acuerdo con la disposición del corazón de esa persona y de acuerdo con los planes de Dios. Entonces, uno pensaría que en este momento que habemos poco más de 7,000 millones de hombres sobre la tierra, y mujeres, y niños, y jóvenes, este sería el momento idóneo para inspirar este mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos las mejores herramientas de comunicación de la historia de la humanidad. Pero no, Dios decidió hacer esta inspiración cuando no había herramientas de comunicación, cuando no había medios de transporte, no había medios de comunicación masivos. Existía la tradición oral para transmitir un mensaje y una enseñanza entre padres e hijos. Entonces, la manera en la que Dios eligió hacer esto, pues también nos trae, si se fijan, lo que Dios inspiró en las personas probablemente es menos que lo que Él quería revelar. Sean pacientes con esta idea. Yo sé que suena muy hasta un poquito hereje, que hubo pérdida, que se diluyó el mensaje. Pero lo que Dios pudo inspirar quizá no fue la totalidad de la revelación. No lo sabemos. Eligió a pocas personas, quizás 60 personas, 48 personas. Menos de 100 personas escogió para hacer esta revelación. Después de hacer esta inspiración, de inspirar esta revelación en las personas, y la misma palabra nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Como dicen ahora, hemos adoptado este dicho de España: no tiene desperdicio la palabra de Dios. Sin embargo, una vez inspirada esta palabra, se tuvo que escriturar para poderse difundir, porque era la herramienta que existía en ese momento. Eso que Dios quería revelar y después fue inspirado a estos hombres de Dios, tuvo que ser escrito. Y Dios da instrucciones directas. Le dice a Jeremías: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Y eso se lo dijo a los autores de las Escrituras, a Moisés y a otros. Dios tuvo que propiciar esta escrituración. Y no se utilizó el vehículo ideal, porque el idioma hebreo, para empezar, ni tenía vocales, ni siquiera era un idioma escrito, era un idioma verbal, solamente se hablaba. Moisés tuvo que diseñar una manera de escribirlo, después ponerle vocales para poder hacer una escritura. Entonces, si ustedes se fijan, el círculo de escrituración es un poco más pequeño que el de inspiración, porque ¿qué tal si en ese proceso algo no quedó claro? ¿O qué tal si en ese momento alguien divagó? Yo sé, suena como una herejía lo que estoy diciendo, pero escuchen el pensamiento hasta el final. Una vez que se escrituró, que se escribió el mensaje de Dios, lo que Dios inspiró, a los pocos años ya se había deteriorado. Ya la tinta ya no se veía. El papiro estaba como chicharrón, ya no lo podían leer. Entonces tuvieron que transcribirlo, hacer una transcripción de lo que se escribió originalmente. Y este proceso se tuvo que repetir más o menos entre cada 3 y cada 15 años, porque los materiales que se usaban en ese tiempo, las tintas, los instrumentos de escritura, no tenían mucha tecnología. Si le pegaba el sol a esa tinta, tenía una pérdida de colorante. Entonces este proceso inició, y también se creó una profesión entre el pueblo judío, que eran los escribas, las personas que transcribían, tratando de ser muy exactos y muy precisos y con muchas verificaciones. Pero lo cierto es que después de 50, 60 o 70 transcripciones de un documento, puede haber una merma, puede haber una pérdida de una palabra, una línea, una frase. Y no importa qué tanto verificaran, ustedes saben que esas cosas pasan. Entonces la transcripción, miren,
la Biblia menciona mucho a los escribas, sacerdotes y los escribas, eran las personas preparadas para hacer esta transcripción de la palabra. Entonces, hermanos, esta revelación que Dios decidió entregarle al hombre, probablemente ya se vio deteriorada hasta la transcripción. No sabemos en qué medida, no sabemos cuánto ni qué porciones. Hablamos de periodos de cientos de años, miles de años, en los que pueden pasar muchas cosas. Pero estos eventos, lo que le está ocurriendo a la revelación, no se detiene ahí. Todavía hay otro evento que se llama canonización. ¿Qué significa esto? Que muchas personas escribieron cosas relacionadas a Dios, o pensando en Dios, o sintiendo que fueron inspirados por Dios. Porque los judíos no solamente tenían la ley y los profetas, tenían muchos escritos. Mucha gente era conocedora y escribía acerca de Dios. Entonces había muchos textos. Pero los conocedores de los textos, los más sabios, los maestros más sabios, tenían que discernir cuáles de estos textos realmente eran inspirados y cuáles eran meramente un ensayo que alguien hizo, una poesía que alguien escribió. Imagínense compilar los salmos y quizá que se coló ahí uno que alguien escribió que no fue inspirado, simplemente fue algo emotivo de esa persona. La canonización es un proceso difícil, conflictivo y quizá no exacto. En la palabra de Dios vemos que se menciona cierto canon cuando hablan de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Están reconociendo que esos tres grupos de libros sí son inspirados, que ya están canonizados. Toda la comunidad judía los aceptaba como la palabra y la revelación de Dios. Entonces todavía esta revelación sufre y puede ser deteriorada por el proceso de canonización, que para empezar ocurre como cada 200 años o cada 150 años se reúnen la gente más erudita de las escrituras para definir esto. Pero realmente la cosa no para ahí, porque esta palabra tuvo que ser difundida a todos los rincones del mundo, tuvo que ser traída a través del mar a otros continentes, tuvo y tiene que ser llevada a países, pueblos, naciones en todo lugar, y para eso tiene que ser traducida. Gracias a Dios, aquí al menos tenemos un traductor de las escrituras, ahí está Vicente Tigre, que está traduciendo el Nuevo Testamento al guarijío. Y hermano, esta es una tarea épica, la traducción. Y yo trabajando en eso, siendo traductor, sé que invariablemente hay inexactitudes o hay cosas que no se pueden trasladar a un nuevo idioma o a otro idioma o a la cultura vigente, o que no van a ser entendidas de la misma manera que hace 2000 años o 4000 años. Entonces la traducción, hermanos, es otro proceso en el que la revelación sufrió, padeció. Algo se perdió. Bueno, déjenme decirles que estas son las partes más fáciles, los eventos más fáciles por los que pasó la revelación, porque todavía existe un evento que se llama interpretación. Es decir, aquel texto que yo ya tengo en mi idioma traducido para ser entendido, una vez que lo leo, tengo que interpretar qué es lo que Dios me está revelando. Y hermanos, interpretación, hay tantas interpretaciones como actitudes, hay tantas interpretaciones como intereses creados, hay tantas interpretaciones como personalidades. Entonces, en este paso, la revelación sufre interpretaciones incorrectas, interpretaciones inexactas, interpretaciones egoístas, interpretaciones vanas.
Pero más aún, una vez que alguien ha interpretado un mensaje traducido, canonizado, transcrito, escriturado, inspirado y revelado por Dios, ese mensaje tiene que ser aplicado. Es decir, ya lo interpreté, pero en la vida práctica, ¿qué hago con él? ¿A qué conducta me lleva? ¿A qué acciones me lleva? Y hermanos, estamos entrando en otra diversidad, otra divergencia de opiniones, de ideas, porque pueden estar dos de acuerdo en cómo se interpreta algo, pero es que yo lo aplico así, yo lo aplico como algo obligatorio, no, yo lo aplico como algo voluntario. Y es otro evento, por eso los círculos se van haciendo cada vez más pequeños, porque es probable que de la revelación a la aplicación se haya perdido mucho de la intención de Dios. Hermanos, ¿esto significa que Dios creó un sistema defectuoso para revelarnos su palabra? No, Dios conocía perfectamente todo este proceso de deterioro, de que su palabra estaba expuesta, su revelación estaba expuesta a esta degradación que puede ir sufriendo no solo por estos eventos, sino por el tiempo y los cambios culturales. Entonces Dios, desde que pensó en lo que nos iba a revelar, Él incluyó en las Escrituras características que eran el antídoto ante esta degradación. Y yo solo quiero hablarles de dos características. Sí, claridad y suficiencia. Vamos a hablar primero de la suficiencia, porque la claridad, el ejemplo va a ser la cena del Señor en la que vamos a participar. Pero entonces, ¿a qué me refiero con la suficiencia? Estando tan expuesta la Escritura a todo esto, Dios tenía que poner una protección para su palabra, es decir, aquellos asuntos esenciales de las Escrituras, aquello que era imprescindible que nosotros conociéramos, Dios lo repite suficientemente en su palabra para que no haya pérdida, para que si hubo una pérdida haya suficientes comunicados acerca de esa verdad esencial. Los ingenieros le llamamos el factor de seguridad. Y Dios incluyó un factor de seguridad que se llama suficiencia. Les voy a dar solamente un ejemplo porque ustedes lo pueden validar en cualquier porción de las Escrituras. Miren, hablando de la suficiencia, quiero que ustedes lean en silencio los primeros 4 versículos de la primera carta de Pablo a los Corintios. Por favor, lean en la pantalla cada uno. Este es el saludo de Pablo en la carta. Ni siquiera ha entrado en materia en la carta, está saludando a los hermanos en su carta. Y en este saludo queda satisfecho el requisito de la suficiencia, porque en el saludo Pablo está diciendo quién es importante en lo que va a venir en la carta, en dónde debe estar la atención, quién es el protagonista de todo lo que se va a hablar. Y en esta carta menciona, en esta breve introducción, hace 6 referencias a Jesucristo, ya sea de nombre o diciendo en Él. Nada más saludando a los hermanos ya habló 6 veces, Jesucristo, Cristo Jesús, Jesucristo, Jesucristo, Cristo Jesús, en Él. Y aparte 4 veces menciona a Dios. Es decir, hermanos, que en estos 5 versículos, que es el saludo de una carta de Pablo, Dios ya nos hizo saber quién es el protagonista y quién es el personaje importante de esta carta. 6 menciones de Jesucristo y 4 menciones de Dios. Se le pudo haber pasado una palabra, 2, una línea,
pero sigue siendo evidente quién es importante y quién es relevante en esta carta. Jesucristo, el que nos enriquece, en quien somos escogidos, en quien hemos sido reconciliados por voluntad de Dios, en la iglesia de Dios. Y así es toda la palabra de Dios, es suficiente. Dios repite suficientemente aquello que es esencial. Aquello que no es esencial, no. Las instrucciones para el enfermo de lepra solamente aparecen 2 veces. Eso no es un asunto esencial para la humanidad. Pero conocer al Salvador, aquel que nos reconcilia con Dios, era un asunto esencial. Por eso Dios suficientemente repite el asunto central. Entonces no importa si este proceso tuviera más factores de pérdida, tuviera más fugas, Dios siempre es suficiente con su revelación y por eso podemos confiar en la palabra de Dios, que es efectiva. Aun si nos encontramos una página de la Escritura, vamos a entender algo muy importante acerca del corazón de Dios y del plan de Dios. El siguiente concepto, hermanos, es la claridad. Es decir, que Dios no pone en su Escritura asuntos esenciales que sean difíciles de entender. Los expone con suma claridad, los expone de manera que un niño los puede entender cuando tiene la actitud y el corazón humilde para buscar su palabra. Y por supuesto, Dios puso la guía del Espíritu Santo para entender la palabra. Aún antes de ser salvos, de ser creyentes, el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender cosas, así como nos ayuda a tener conciencia de nuestro pecado. Y este concepto de claridad, hermanos, vean ustedes qué clara está expresada esta idea. Dios estableció un ambiente para convivir con el hombre, un ambiente perfecto, lleno de riqueza, lleno de delicias, lleno de cosas agradables, que era el huerto del Edén. Dice, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Esto está en Génesis 2. Dios siempre provee las cosas para que tengamos una convivencia perfecta y agradable con Él. Ese es un concepto claro, eso es lo que vemos en la creación del mundo. Eso hizo Dios en el huerto del Edén. No quería poner una escuela de botánica ni nada, no, era un lugar de convivencia. Por eso es que los jardines nos gustan tanto. Por eso los jardines tienen algo especial, porque hay un eco de esa memoria espiritual, de que en un tiempo estuvimos en ese jardín con Dios, en perfecta convivencia. Y esa intención de Dios no ha cambiado, sigue siendo clara, porque cuando Dios da otro paso para llevarlos hacia restaurar esa convivencia, los libera de la esclavitud de Egipto y les dice, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y el versículo 43 del mismo capítulo 12 de Éxodo, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, solo los que me conocen, solo los que tienen esperanza en mí, solo los que yo creé en el huerto del Edén, con quienes quiero tener convivencia perfecta y amorosa, estarán ahí. Es clara esta idea que tiene Dios de tener una relación contigo de amor y continua. Y esta idea se sigue expresando porque cuando Jesús en Lucas 22 manifiesta con claridad ese mismo deseo, cuánto he querido tomar esta Pascua, comer esta Pascua con vosotros antes que padezca. Para mí es claro que estos 3 pasajes hablan del mismo Dios, de la misma intención de Dios, del mismo deseo de Dios, que es claro y evidente a lo largo de toda la palabra. Él quiere reconciliarse contigo.
Él quiere que reconozcas los obstáculos que hay para reconciliarse contigo y que tomes una decisión de arrepentimiento y de fe en el medio de salvación que Él ha provisto, que es Cristo Jesús, muerto en la cruz y resucitado por tus pecados. Y finalmente, cuando llegamos a nuestros días, a los días de la iglesia, esta idea sigue siendo clara. Y dice en Corintios 11:26, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, que no es otra cosa más que un reflejo de la Pascua, que no es otra cosa más que un reflejo de la convivencia nuestra con Dios en el huerto del Edén. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hasta que Él venga, hasta que estemos otra vez reunidos con Él en perfecta convivencia. Este concepto es claro, hermanos, y es el más importante que tiene la palabra. Dios quiere buscar al perdido. Una vez que se rompió esta comunión en el huerto del Edén, la búsqueda incansable e incesante de Dios es por reconciliarnos, es por ofrecernos, es por tendernos un lazo para rescatarnos de la separación eterna de Él. Y es en ese espíritu y entendiendo esta claridad, hermanos, de este propósito de Dios, que Él nos ha encomendado celebrar la Santa Cena. El Señor, nuestro Dios, busca la convivencia y la compañía de sus hijos. ¿Por qué Él quiere hacerlo? Porque Él ama lo que Él ha creado, porque es parte de Él, porque es parte de la coherencia y la integridad de la creación de Dios. No porque tengamos algo admirable, sino simplemente porque somos su creación y ahora somos su familia. Él busca la convivencia con aquellos que han sido reconciliados con Él por el sacrificio de Jesucristo y la fe puesta en la efectividad del mismo. Dios siempre va a crear las condiciones para esa convivencia. En el punto más importante de esa creación de las condiciones, Él envió a su Hijo unigénito, con forma de hombre, a morir por ti, a morir por mí, para darnos la oportunidad de que por fe creamos en ese sacrificio, esa oferta de Dios, y podamos experimentar la reconciliación. Hermanos, esta cena del Señor que recuerda esta Pascua que tomó Jesús con sus discípulos, es exactamente como el jardín del Edén con sus bondades. Están los mismos elementos, la presencia de Dios manifestada en su sacrificio, en su amor, en el derramamiento de su sangre, en la entrega de su cuerpo como sacrificio por nuestros pecados. Son eventos, tanto la creación como el éxodo, el jardín del Edén, esta santa cena que nos reúne, son eventos que exponen con claridad el deseo de Dios de tener una relación de amor, una relación continua, una relación personal con sus hijos adoptados. Hermanos, el pueblo de Israel necesitó la ceremonia de la Pascua, primero para señalar y ser salvos del castigo de Dios, pero también para recordar que por 400 años habían sido esclavos. Nosotros necesitamos este memorial porque nuestro linaje ha sido esclavo del pecado por más de 6,000 años. Y el Señor, a través de su cuerpo que está representado por este pan y a través de su sangre que está representada por este jugo, nos permitió la oportunidad de ser libres de la esclavitud del pecado. Y no solo darnos esa libertad, sino darnos acceso a ser adoptados por el Padre Celestial. Y hermanos, todos los creyentes hemos experimentado esa bendición de ser recogidos por Dios, de ser acogidos en su seno, hijos amados
a perpetuidad. Por eso, hermano, podemos celebrar, dice Pablo, el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es decir, recordemos que ese pacto es un pacto que Dios hizo no con esta iglesia, no con la ciudad, sino que es un pacto que Dios hizo a través de la sangre de Jesucristo contigo, conmigo, con cada persona. Es un pacto personal. Por eso dice: haced esto en memoria de mí todas las veces que la bebiereis. Bebamos, hermano. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén, amén, hermanos. Señor esté con ustedes, que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta convivencia, este memorial que nos une y recuerda este pacto que es iniciativa de Dios en su sangre y en el sacrificio de su cuerpo. Dios les bendiga, hermanos.